fui vinculado a proceso. Soy la primera persona vinculada a proceso por el delito de discriminación en la Ciudad de México. ¡Qué locura! Esa no me la supe. Fue muy, muy oculta porque ahí ya los medios ya no quisieron cubrir mucho. Hola, Felipe, mi ¿Cómo querido estás? Felipe. Por fin logré que estuvieras conmigo en la bodega. Así es, Bienvenido. así es. Oye, te conocí hace muchísimos años, por casualidades de la vida, en temas muy activistas de muchos derechos humanos, Oh, sí. de mucha protesta y de mucha exigencia de justicia. Y de muchos cambios, gracias a David Razú. Y de muchos cambios. De Quisiera muchas saber personas. en qué momento estás ahora, qué estás haciendo con eso, con tu vida. Fueron muchas preguntas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar. Así es, ¿Qué estás haciendo con la eso? bodega es un Pues programa desordenado. una cosa de cachivaches, Sí, un de desastre. recuerdos y de Sí. desastres, pero qué bonitos desastres en la desorganización aparente, pero lleno de historia. Sí. Pues ¿en qué ando, mi querida Machis? ¿Qué ha pasado con eso, con el activismo? Creo que empezaría por ahí. Pues sigue, el activismo sigue, evoluciona muy pronto todo, afortunadamente, digo para bien, aunque también se evoluciona para mal a veces. Siempre hay que seguir en el activismo, siempre hay que estar visibilizándonos, porque pues tantito que sientes que ya avanzamos y que ya hubo leyes, llega otra Llega un corriente, Trump. y dice va para atrás todo lo que han hecho y ya no existen. Y nos borran del mapa. Hablando digamos, del activismo LGBT, ¿no? Que es donde yo estoy más clavado, pero finalmente los derechos humanos es algo que me ha interesado mucho a partir de esa experiencia de haber salido del closet, de haber adoptado a nuestra hija con Jaime, mi esposo, en el 2010, y a partir, pues, efectivamente, desde que te decía, desde el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, la adopción, a mí me cambió la vida. Fue un ¿En qué antes y un sentido? después. Pues es que, imagínate, Porque tú sabes que perdón que te interrumpa, No, porque tú sabes que nos decían, ustedes están legalizando otra forma de matrimonio. O sea, ¿qué es esto? Habían algunas críticas que decían eso. ¿Por qué Sí. legalizar el matrimonio si es una institución tan dudosa y que tiene que ver con muchas cosas económicas? Y la respuesta era, bueno, porque la gente tiene que tener los mismos derechos y los mismos deberes. Muy claro lo dijiste. En general. Muy claro lo decía David y todo el grupo de activistas que en ese entonces apoyaron este cambio, ¿no? Esta transformación y esta ley. Pues son argucias. A veces me parece que un argumento como ese me parece argucioso en el sentido de que te voy a decir, hasta yo que estoy casado, te voy a decir que hasta esto está mal, ¿para qué lo quieres? ¿No? Exacto. Es Sí. como un argumento muy de ultraderecha disfrazado de ¿para qué? Si también está caduco el matrimonio. Pues esté caduco no, como bien dices tú, Sí. habría que tener el derecho y ahí está. Eso es y entonces, todos iguales, todas iguales, todos iguales, y el que lo quiera que lo tome y el que no quiera no. Y es muy interesante lo que dices porque ahí, en la experiencia después del matrimonio y la adopción de nuestra hija, pues hay muchos grupos dentro de las poblaciones LGBT que nos consideran eso, heteronormados, que nos Heteronormados, era la consideran palabra. que hemos salido, ¿para qué queremos ser como los heterosexuales? Y creo que aquí el asunto no está en querer ser como qué, el asunto es que cada quien sea como quiere ser y que los derechos estén ahí para quien los desee, los necesite y los requiera, pues los tome y sea protegido por el país, por la institución de gobierno en el caso que sea, En ¿no? el caso que sea. Eso me hace recordar que conociéndote nos invitaste a un stand-up Sí. en donde hiciste una condensación de toda tu niñez y toda tu juventud. Y la ¿Cómo hiciste adultez. esos argumentos? O sea, ¿dónde naciste? Si nos puedes contar un poquito de cómo fuiste argumentando ese guión y cómo lo fuiste construyendo. Porque me decías que el stand-up es un ejercicio muy íntimo. Muy. Cuéntanos de eso. Yo creo que mi salida del closet tiene que ver con haber empezado a hacer este ejercicio de escribir el stand-up. ¿Y cómo empezaste a hacer cómo empezaste a escribir? Yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, la edad, las circunstancias de vida en ese momento y haber conocido a Jaime, mi esposo actual. Jaime es un activista que estuvo desde la segunda marcha en la Ciudad de México y tiene pues toda la memoria emotiva, vivencial,
política de haber estado en los primeros movimientos, digamos. Eso no quiere decir que no antes no haya habido, pero digamos, este movimiento ya de la marcha en sí y de buscar la visibilidad de otra manera, en contraposición al régimen que los racializaba, que los detenían y los metían al bote, los golpeaban, o sea, era terrible. Y pues junto con Stonewall, fue de las primeras marchas, 2 años después de Stonewall en Nueva York, y él estuvo en la segunda marcha de la Ciudad de México y pues para mí hace a Jaime ser una persona especial, y lo es, y con información y con una actitud pues muy Siempre. libertaria. Me la compartió ya como siendo pareja los dos y yo decía, híjole, yo estoy como en otro rubro, ¿no? O sea, ¿tú te sentías que habías tenido una vida más conservadora? Totalmente. ¿Y? O sea, venido de Chihuahua, en una familia de un seno totalmente religioso. Pues no es por generalizar, pero son cosas que en ciertas regiones del país pues está más intrínseca la religión en las familias reaccionan de determinada manera, aunque eso no quiere decir que todo el norte sea así, ni todo Chihuahua sea así, ni todo Guanajuato sea de ultraderecha, sí, ¿no? Sí. Yo creo que es importante no generalizar, pero bueno, yo sí venía de una familia así. Jaime es mi tercera pareja, ya lo conozco cuando tenía 34 años, y empiezo a ver otras cosas, ¿no? Empiezo a ver otra forma de ver la vida, mi sexualidad, mi orientación sexual. Yo trabajando en una empresa como Televisa, pues un parámetro muy importante para pues ¿cómo te diré? Quizás para la normalización de muchas cosas, porque pues Televisa durante muchos años fue la cajita que dictaba qué era, cómo se hacía y qué era lo correcto y qué era lo no correcto. Más allá de que también es una empresa a la que le agradezco haber estado, porque afortunadamente tiene esa diversidad, claro. como en todos lados, y pues yo he entrado en esa diversidad y a mí es una empresa a la que yo le agradezco muchísimo haber trabajado, pero pues así era el sistema político en ese entonces. ¿Podía ser abiertamente gay? Fíjate que yo siempre lo fui. Abiertamente. Siempre lo fui abiertamente, por lo menos en el entorno de mis compañeros trabajadores, sean productores, productoras, yo era abierto, había gente que era abierta, entonces no había como un closet, digamos, ¿no? De eso a salir a decir en el canal, en Televisa, que yo era actor generado por esa empresa, figura pública, y además pues con estereotipos que todavía se siguen jugando mucho de lo que es lo normal. Finalmente se ha roto mucho, o sea, ha habido ya telenovelas donde están las historias lésbicas, telenovelas donde están las historias gays, la familia homoparental, o sea, está padrísimo, me tocó pues ser parte de ese cambio, sí. Y yo creo que yo en ese momento en Televisa pues fue así de, pues como que fui esa ínsula también, y coincidió en un equipo interno, en un grupo de personas que en ese momento dirigían, y muchos dirigen actualmente la empresa, y coincidió con la necesidad del cambio. Y fue muy orgánico para mí. La verdad es que la pasé muy bien. Después pasaron otras cosas, no en Televisa, sino en general en el sistema de medios, que ya no fui visto tan bonito cuando entré a la ANDA, ¿no? Y empecé a denunciar pues la discriminación. ¿Qué hacías en la ANDA? En la ANDA, fíjate que mi trabajo en la ANDA fue, bueno, ya me brinqué, que no se me olvide cómo fue lo del stand-up, pero mi trabajo en la ANDA fue que a raíz de que me casé y adoptamos a Alejandra, yo quise meter a Jaime, mi esposo, como beneficiario en servicio médico. La ANDA nos da servicio médico. Y les dijeron que no. Y me dijeron que no. Entonces yo demandé a la Asociación Nacional de Actores, en ese entonces dirigida por la compañera Silvia Pinal, y la demandé. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue en el 2013, 12, 13, por ahí. Ya estaba Alejandra con nosotros, y eso pues hizo cimbró mucho en los medios de comunicación. Y bueno, siendo Silvia quien era, y la personalidad y la historia que tenía en el cine y en la cultura. No concordaba mucho, ¿no? Pues no concordaba, lo que pasa es que fue mucho contradictorio. Silvia era muy amiga mía. Yo había dirigido su programa de Mujer Casos de la Vida Real, y éramos buenos cuates, y hubo un acuerdo, digamos, fuera de... Le decía yo, Chivis, voy a hacer esto, voy a llegar, te voy a pedir, y me dijo, Felipe, hazlo, me parece genial. Le dije, bueno, tú has sido política, fuiste primera dama de Tlaxcala, fuiste senadora, fuiste diputada,
pues me parece que sería padrísimo que la ANDA fuera la primera institución, en este caso un sindicato, porque todavía el ISSSTE y el Seguro Social no reconocían a las parejas del mismo sexo, aunque ya estaba la ley, ¿no? Y decía, pues me parece que también es me decía, sí, por supuesto que sí, tú mándame la carta, mando la carta, y cuando me manda la carta la respuesta era no. Y entonces, ¿cómo? Así, Silvia, si tú y yo habíamos quedado que así era. Y pues ahí empezó a bregar. Y se alejaron. Y nos alejamos amistosamente, por supuesto, ideológicamente las ideologías nos chocaron. Pero en el camino de cierta gente que a mí me vio que yo estaba peleando en la Asociación Nacional de Actores por un cambio, me dijeron, ¿por qué no entras al comité ejecutivo para que también cambies la corrupción? Y ahí voy yo a competir como secretario del Trabajo y gano las elecciones. Y entonces, pues... Sí, en el fondo eres más político que nada en la vida, te encanta. Me gusta la revolución, me gustan los cambios. Sí, fíjate, me gusta y ahí mucho. ¿Disfrutaste? Sí, lo disfruté mucho, pero tuve unos trancazos emocionales, ¿no? Y traiciones. Yo padecí mucho las traiciones de muchos compañeros, compañeras. Padecí que me quisieron meter a la cárcel compañeras y compañeros actores y actrices. ¿Por qué te quisieron meter a la cárcel? Cuando soy secretario del Trabajo descubro un fraude de la secretaria general de ese entonces, que ya no era, bueno, ya siendo yo secretario del Trabajo, gano la demanda. Y obligan a la ANDA a dar de alta a mi esposo en el servicio médico. Y a todos los demás esposos posibles. Y a todas las demás parejas del mismo sexo. Y no nada más eso, a las mujeres que también estaban discriminadas porque las mujeres no podían poner a sus esposos hombres en el servicio médico porque decían que los hombres se lo pagan que aparte. Los hombres se lo pagan solo y a los hombres no les hace falta y que a las mujeres sí. O sea, súper patriarcal, machista, el estatuto. Entonces, a raíz de ganar esta demanda, se cambió todo el estatuto. Y se puso el artículo primero de la Constitución en el estatuto. Entonces, aquí no se discrimina a nadie y todo el mundo tiene derecho a poner a su pareja, sea quien sea. ¿No? Eso Hombre, fue un mujer. gran logro. Un gran logro. Ahí, eso lo aceptan cuando tú ya eres secretario de Trabajo. Ya cuando yo soy secretario de Trabajo. Pero pues empiezo a ser más incómodo porque, bueno, logro eso y luego denuncio corrupción. Y destituimos a la secretaria general por corrupción. ¿Y se comprobó? Se comprobó, por eso hubo la destitución. El gremio la destituyó por votación y pues se convirtió en algo... Ahí sí fue cuando ya dijeron, como que ya muchos medios no... Como lo que estábamos contigo en esta lucha, pero en esta ya no, ¿no? Sí, ya te pasó. Lo digo honestamente, no todos, no todas, hubo de todo, pero sí la viví fuerte. Y hubo un movimiento interno de muchos compañeros y compañeras que a mí me golpeó mucho, porque muchos los consideraba mis amigos, mis amigas, que empezaron a ir ya como en contra. Y entonces me crearon un delito falsamente, curiosamente el delito de discriminación, de dos compañeras delegadas que yo había descubierto en fraude. Yo era el secretario del Trabajo y estaban a mi cargo los delegados y las delegadas. Son las personas que están en los centros de trabajo y que llevan las nóminas. Y descubrí fraudes en sus nóminas. Entonces las destituí. Y estas personas se alían con el grupo, digamos, pues de la vieja guardia, por llamarlo de alguna manera, de la ANDA, que eran actores pues que habían sido secretarios generales, actrices, algunos ya fallecieron, incluida la compañera Silvia, y se juntan como para decir, si que estaba el secretario de Trabajo, llega a ser secretario general, pues nos va a descubrir a todos. Y te ponen todas las limitaciones. Pusieron todas las limitaciones, inventaron una demanda por discriminación. ¿Y tuviste que buscar ayuda jurídica? Fui vinculado a proceso. Soy la primera persona vinculada a proceso por el delito de discriminación en la Ciudad de México. ¡Qué locura! Esa no me la supe. Fue muy, muy oculta porque ahí ya los medios ya no quisieron cubrir mucho, estaba como... ¿Y cómo pasó? ¿Y cuánto tiempo estuviste defendiendo? Fueron como 2 años del proceso. De ir a juicio, de estar frente al juez, de declarar, de presentar pruebas, yo siendo secretario del Trabajo. Lo que buscaban era que un juez me pusiera medidas precautorias de no poder contender o de ya no ir a trabajar. Ok. ¿Y también entonces, te hiciste un poquito para atrás? No, seguí. ¿Seguiste? Me libraron, los jueces dijeron que no es insustentado, inclusive casi en la declaración del juez era... ¡Qué alegría! Esto fue falso, usted si quiere puede con mucho gusto demandar, pero eran 2 personas ya, una de ellas ya falleció, fueron 5 personas. La secretaria que yo que habíamos logrado más bien todos destituir, pero el juez quitó 3
3 denuncias y dejó de dos mujeres adultas mayores, una de ellas ya falleció. ¿Y cuál era tu delito? Discriminación, decían que las discriminaba por ser mujeres, por ser adultas mayores, inventaban pues que les decía viejas, en fin, una cosa terrible. Qué Yo nunca desagradable, imaginé qué gasto de tiempo, estar, de energía y de todo. Fue terrible. Quiero pensar, seguramente no estoy en lo correcto, pero quiero pensar que este fue otro momento en donde tuviste que volver a renacer. Ahí fue uno grande, muy grande. Porque quedas Me estresé lastimado para toda mucho, tu me vida. asusté mucho. Claro. Había amenazas, me amenazaban con mi hija, me amenazaban con mi esposo. Ya teniendo una hija, pues ya sientes otras cosas, ¿no? Ya la paternidad te lleva a otro lado. Me dio mucho miedo, sentía que no tenía el apoyo totalmente, pero había un grupo de actores y de actrices que afianzaron mucho el movimiento conmigo y aunque yo no pude contender, fue cuando vino el cambio generacional, digamos, en la ANDA. Pero ahí vino otro golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo no estuve como secretario general, hubo otro compañero que decidimos que fuera nuestro líder y el gran problema fue cuando yo como asesor empecé a descubrir que también empezó a existir la misma práctica. Y entonces fue así de no puede ser que mis compañeros con los que... No, yo estoy hablando de actores que yo nunca pensé, porque son actores, actrices, compañeros que tú los viste en películas que decías, no, es que esta película es de izquierda, o esta película es progresista, o esta película habla de defender al ser humano, al mexicano. Pues las prácticas que yo vi de esos compañeros en la ANDA eran contrarias a todo ideal pues representado en una película. Bueno, Felipe, eso pasa en los partidos. Fue muy decepcionante. Pasa en los partidos políticos, pasa en las corporaciones. Sí. La ideología es algo que yo respeto mucho, pero no siempre... No, las personas hacemos las ideologías y cada persona le da un toque al cargo que tiene, definitivo, más allá de los partidos. Y esa sí fue una gran depresión. Ahí sí fue. Dio la depresión. Ahí sí ya fue en el 2019, 18. El 18 fue el cambio, yo terminé mi ciclo, entró el compañero Jesús Ochoa y fue así de... me tuve que ir corriendo. No es que uno sea superficial, pero como uno no conoce las figuras públicas. Cuando yo te conozco, que te conozco en el stand-up, que me enamoro de ese stand-up profundamente, pero me enamoro mucho más de ese stand-up cuando tú me dices cómo y por qué lo escribiste y cómo funciona el stand-up. Sí. ¿Nos podías introducir un poquito en eso para después pasar a la parte literaria? Es hermoso. ¿Y tu dirección? El stand-up, Jaime y yo tuvimos un teatro bar que se llamó Café 22 en La Condesa, que también fue un precursor muy importante del stand-up en la Ciudad de México. Maravilloso. Del 2005 más o menos al 2014 y fue muy importante. Y allí empezó a llegar gente que hacía stand-up y yo empecé a hacer el ejercicio de escribir mi stand-up. Y cuando empecé a hacer el ejercicio de escribir mi stand-up me di cuenta que era un ignorante de mi propia condición homosexual y de la sexualidad y empecé a leer, verdaderamente a leer, a devorar libros, y dije, Dios mío, no sabía nada de ¿Qué esto. encontraste? Pues encontré principalmente, uno de los principales libros fue de Marina Castañeda, que se llama La homofobia internalizada. No sé si así se llama el libro, pero es un concepto que Marina Castañeda, una sexóloga lesbiana, que es de las pocas teóricas mexicanas que tiene sobre la sexualidad en México y sobre la sexualidad, descubrí el concepto de homofobia internalizada, o sea, que uno mismo se termina homofobizando. Como el patriarcado internalizado que tenemos todos por dentro. Eso me impactó de una manera muy contundente, emocionalmente, literariamente, y empecé como en un proceso de búsqueda, y a la par que iba escribiendo el guión, porque el stand-up es muy interesante. El stand-up es un género... Yo tengo tantas ganas de que tú me enseñes. Yo cuando quieras. Yo estoy a punto de empezar un taller, te voy a invitar. No. Ahí en el Nido. Soy tu primera... En el Nido. Te va a ir muy bien. Porque además, claro yo siempre te voy y digo, ella es muy buena stand-upera. Machis es muy buena stand-upera. Hay un histrionismo. Sí. Me parece un recurso fascinante porque no necesitas ser actor para ser stand-upero. Y creo que tampoco se necesita ser actor para darte cuenta que en general no te conoces a ti mismo. Definitivo. Y eso es una búsqueda muy dura. Y la búsqueda puede ser a través de eso. No a todo el mundo le funciona la risa, ironizarse, autoanalizarse, pero si te funciona puede ser un buen recurso el stand-up. El stand-up tiene características muy específicas y bueno, hemos visto ahorita últimamente
estandoperos y estandoperas que han sido denunciados por utilizar el recurso de la risa para discriminar a otros, Es muy delicado, Es muy es delicado una línea muy porque- frágil. sí. Pero las características del stand-up nunca dicen que te burles de los otros, dice que te burles de ti mismo y de ti mismo. Eso es muy claro desde hace Y años. es una maravilla. Es una Y es forma una de maravilla, sanar, porque es una forma de sanar. pues tú de ironizarlo si te va bien la risa, porque no a cualquiera le va bien la posibilidad de reírse de sus defectos, ¿no? Entonces, Pero es un ejercicio Tú lo muy vas escribiendo. lo voy a escribir. Y eso dice el stand-up. Tú lo tienes que escribir. El que lo stand-upea y el que hace su rutina frente al público tiene que ser el propio que lo escribió. Nadie te lo puede escribir. No. Es una maravilla eso. Tú te lo tienes que dirigir, tú te lo tienes que escribir y tú lo tienes que interpretar. Yo me acuerdo que hiciste un recorrido desde toda tu niñez en Chihuahua hasta aquel presente, ¿no? Que era 2012, por ahí, no me acuerdo. Sí. Y al A final, mí me impactó mucho tu historia. Y al final salían las fotografías ya yo con mi historia saliendo del closet, casándome con Jaime, adoptando a Alejandra, y era algo muy emotivo, ¿no? Pasaba como de la risa muchísimo. Pero me sanó pues desde que lo empecé a escribir, desde que fui a terapia para terminar de escribirlo porque me bloqueé terriblemente. Y entonces era como un trabajo como de conciencia. Y mi terapeuta, que es Gestalt, me ayudó mucho a hacer ejercicios para hablar con las voces con las que interactúo en el stand-up. Finalmente yo en mi stand-up interactúo con voces de otros alter egos míos, ¿no? Que es el macho, me el impresionó norteño, mucho. el vaquero. O sea, tú fuiste macho, tú fuiste profundamente norteño. Sí. Y el niñito chiquito, muy católico, con una Biblia en la mano, que siempre me dice que todo es pecado, ¿no? ¿Tú sentías eso de chiquito? Todavía lo sigo sintiendo, o sea, yo creo que los alter egos, y ahora que estoy estudiando una especialidad en desarrollo humano y quiero seguirme a terapia gestal y hacer la maestría, pues me he adentrado mucho al estudio de la psique y de mi propia psique finalmente. Se me antoja mucho poder acompañar a personas en la búsqueda de la conciencia, es algo que me fascina. Y es otra gran lucha revolucionaria de otro tipo, ¿no? Es otra revolución. Es otra revolución. Espiritual. Y he entendido mucho pues lo que es el stand-up en sí. Es un ejercicio psicológico de conciencia de ti mismo y de hablar con esas otras alter egos, voces, como le Pero tú quieras lo llamar. solucionaste muy bien. Argumentalmente dijiste, no, pues yo voy a tener estos alter egos y los voy a imitar a todos y los voy a hacer Y muy me meto bien. en uno y luego me hablo y me contesto. Eso fue muy y impresionante. Fíjate que es algo que sigue funcionando mucho en mi vida. Si no te he contado quizás, o si les he contado de la película de María, claro. Vi tu película de María Félix. Pues es un poco lo mismo, Era ¿no? la siguiente pregunta. Siguen los ¿por qué alter María- egos ahí así. ¿Por qué María Félix? Híjole, no sé, ahí sí, quién sabe. O sea, por qué. no es algo de admiración profunda por ella o qué pasó ahí. ¿Por qué tú eres la doña? Ay, yo O creo sea, que porque eso tú eres es algo María que me sigo Félix. preguntando, pero fue algo por lo que pasé, que odié, que me fascinó, que me hizo crecer como actor, porque yo empecé a hacer a María Félix en el 95 y yo entré a la televisión en el 96 y entre esta idea de ir despuntando en la televisión como posible galán, ¿no? Sí, era en el súper estereotipo galán. y A en mí el me parece arquetipo del súper galán. galán. Y de repente alguien que hacía de la doña acá en el cabaret, en el teatro, y yo me decía, Felipe, ¿qué estás haciendo? Si tú eres un Quédate. galán, o sea que Sí. este juego ya empezaba, este juego del macho. Además a mí me fascinaba la televisión desde niño, siempre quise estar en la tele, lo logré, la vida me lo pone. Y de repente sale este personaje de la doña, y yo acá haciendo la doña en el cabaret, y acá... Pero nunca hubo nadie que me dijera que no. O sea, luego pues, la doña fue a la tele, y pero yo mira. seguía haciendo galanes, haciendo la doña. Era mi homofobia internalizada la que me estaba todo el tiempo diciendo... Pero además, ¿sabes que ¿Qué hoy haces ahí? vi fotos tuyas del pasado y dije, todo está como muy el cura galán, guapo, ¿Te acuerdas? o Sí. sea, coqueto, que todas quieren Que con y que dejan los hábitos por irse con la galana de la novela. deja los hábitos y después esta persona es María Félix. Pero yo decía, ¿de dónde habrá salido ese amor por María Félix? ¿Solo histórico? ¿La conocías por historia? Yo solo la conocía. Admirador. Me gustó muy, no tanto admirador, pero me gustó mucho su programa con Verónica Castro de La Movida en noviembre de 1991, que yo todavía ni siquiera hacía televisión cuando lo vi. Y la vi y dije, güey, qué fascinante personaje como persona. Autentiquísimo. Autentiquísimo, media derechista, media machista, media homofóbica, teniendo un hijo gay. Y decía, pero como que yo todavía no entraba en la conciencia de eso, pues como que nada más me parecía que estaba interesante para ser imitado.
Y resulta que yo empecé a hacer la voz. O sea, después de ese programa, yo estaba en 2 obras de teatro en ese entonces y llegaba al teatro y empezaba a jugar, a imitar la voz. Oigan, ¿se acuerdan cuando María dijo, Carlos Fuentes es un mujerujo? ¿No? Que lo hacía. Y lo hacía y me decían, oye, si te pareces, a ver, di cuando dijo, ya estaba yo. Dime pues, otra. Pues, Otra frase. ay, pues mi México, mis mexicanos, mi raza de bronce. Ay, no la amo. Empezaba a hacer la voz y la gente me decía, oye, ¿te pareces? A ver, yo te entrevisto y tú, y ahí empezaba. Iba a una fiesta y entonces hasta la doña. Finalmente ¿Hiciste la doña? me regreso a Chihuahua porque no me va bien después de que salí de la escuela, no me dio para entrar a hacer tele, que era lo que yo quería, y me regreso a Chihuahua así de ¿cómo? Y te viniste de joven, hiciste la carrera en Bellas Artes y lo intentas y te regresas fracasado. Y me regresé fracasado a Chihuahua y monté una obra de teatro allá de Humberto Robles. Ay, esta historia está muy buena. Que eso resulta que Humberto lo invito a que vaya a ver la obra. ¿Quién es Humberto Robles? Perdóname. Humberto Robles fue mi segunda pareja en mi vida y es un escritor de teatro muy famoso. Humberto Robles es el que escribió Las dos Frida, Frida viva la vida, que es una obra que se monta por muchos lados, en todo el mundo, en Qué Latinoamérica maravilla. y en México. Escribió Mujeres de Arena, sobre las asesinadas en Ciudad Juárez. O sea, Humberto es un tipazo. Gracias a él entré yo a la televisión después. No, y me imagino que en esa época de tu vida aprendiste mucho de lo técnico, de los guiones, todo, de cómo se escribe. y del intelecto y del corazón y todo. Bueno, entonces te vas a Chihuahua fracasado. Fracasado, monto una obra ya por necesidad porque me dicen, pues ya que regresaste fracasado, pero con una licenciatura, pues mira, viene el aniversario de la revolución de la Sierra Tarahumara contra el gobierno de Porfirio Díaz, que fue uno de los primeros levantamientos armados que hubo, y en Chihuahua se les ocurrió hacer un aniversario en 1992. Y me dan 3 obras para escoger, y yo escojo la de Humberto. Pero yo creí que Humberto, porque su abuelo también era escritor. Tú pensabas que era el Yo abuelo. pensé que era el abuelo. ¿Y cómo resulta se que era un llamaba? chavo de Humberto Robles igual. Pero Entonces, ¿cómo se llamaba la obra? Perdón. la obra se llamó Tomochic, la voluntad de un pueblo. Ajá. Eran puras mujeres haciendo la revolución en la Sierra Tarahumara. Está precioso. Hermoso el texto. Está precioso. Monto eso con actrices chihuahuenses. Se vuelve un éxito como No. pocos en la historia del teatro en Chihuahua. O Y yo sea, digo, cero fracasado. pues no, pero yo iba con esa idea y se vuelve un éxito. Y entonces nos da dinero como para invitar a Humberto y le pagamos a Humberto y en realidad Humberto no era el viejito que yo creí que era, o sea, Era el nieto. Era el nieto del que además fue el primer escritor con el que yo actué una obra en Chihuahua cuando era un chavo. Y cuando tú hablas de éxito en Chihuahua, es que ¿cuántas obras se hicieron? ¿Cuántas veces se hizo la Es obra? que ¿Cuántas temporadas? Yo creo que ¿Qué pasó? duramos como 4 meses, 2 fines de semana. Muchísimo. Y se llenó. Había colas en el teatro para entrar. El ciudadano chihuahuense es muy artístico, va mucho al teatro. Creo que en ese entonces había un buen movimiento teatral. Yo había empezado haciendo teatro en Chihuahua de adolescente, en el colegio de bachilleres, en el Seguro Social, y fue una cosa padrísima. Pero conozco a Humberto, nos hacemos pareja y eso me hace migrar de nuevo a la ciudad, y eso es lo que me hace a mí entrar en televisión, porque él escribía telenovelas. Qué belleza. Y entonces, hemos abordado la todo. vida fue así como de, ¡pum!, me llevó. Y entré a la tele. Ajá. Entras Y a la él tele. empezó a escribir los primeros sketches de La Doña. Yo ya había imitado a La Doña y le dije, oye, a mí me dicen que imito muy bien a La Doña. Y él ya escribía cosas muy cómicas. Le dije, ¿por qué no hacemos cabaret? Yo hice mi tesis sobre el teatro de carpa en México y me encanta el cabaret, la crítica social. Hazte algo con La Doña. Ay, qué belleza. Y Humberto escribe algo con La Doña Qué belleza. y escribe los primeros sketches de La Doña. Armamos un grupo de varios sketches. Yo lo dirijo, yo hago a La Doña y se vuelve un exitazo Ay, qué maravilla. que yo nunca esperé. Y Entonces, viene ese momento de La Doña, después tu vida cambia, incluso estás en Landa, que creo que en Landa no te adoran. ¿O sí? pues No es igual y mala sí, onda, los pero que me creo que no adoran, pues te sí, hay de todo, ¿no? Y viene esta cosa que me impresionó mucho, me invitaste, porque la última vez que nos conseguimos, yo fui a clases en un diplomado que yo estaba haciendo y te veo entrar al salón y me emocionó mucho. Sí. Tú, por supuesto, que no sé qué, eres medio extraño y no tienes efusividad. Hola, María. Y yo, hola, qué bueno que estés aquí en la clase, qué emoción. Y se hizo un grupito lindo. Hermoso. Y nos invitaste, que ahorita voy a hablar de eso, del viaje del héroe, pero nos invitaste a ver una película que tú habías dirigido y actuado en tu casa, editado, sonorizado y hiciste la postproducción. Cuéntame de esa locura. ¿Por qué La Doña otra vez, te pregunto?
Pues mira, Ella siguió siendo tu personaje favorito. Yo seguía siendo la doña, yo terminé con Humberto, conozco a Jaime en el 2000, pero Humberto y yo somos grandes amigos, seguía haciendo sketches, entra en esta ecuación con la doña, entra otra actriz muy querida, gran actriz, Sandra Sánchez, y empieza a hacer a Dolores del Río en cabaret conmigo. Yo fui. Entonces ya siempre se vuelven, los shows de la doña, se vuelve Dolores y María, y era como una contraparte muy padre. Pero cuando María muere en el 2002, yo digo, yo ya quiero escribir algo que no sea de risa, sino algo que tenga un tono solemne. No, y del drama de ella. Así es del drama de María, que ya me había dado mucho María en ese sentido, y yo ya quería como cambiar el tono jocoso, y finalmente empecé a escribir. Yo quise montar Orquídeas a la luz de la luna, un texto de Carlos Fuentes, sobre María Félix y Dolores del Río, por el cual María le dio el mote de mujerujo, porque nunca le gustó la obra, ni a ella ni a Dolores. ¿Qué es mujerujo? Mujerujo, dice María, que es una persona, un hombre que tiene corazón de mujer. Okay. Y lo que en una mujer es una virtud, tener un corazón de hombre, en un hombre un corazón de mujer es una catástrofe. Claro. Eso dice María. Claro. Y a mí cuando oí esa frase me golpeó hasta lo que... Porque porque yo tengo un corazón de mujer y de hombre. Entonces yo decía, pero además lo dijo justo en la entrevista donde a mí me gustaba María. Pero yo nunca le hice caso a ese texto, pero ese texto después empezó a resonar mucho en mí y decía, pero yo por qué hago a esta mujer tan misógina, tan machista. Y luego empecé a ver como otros matices y decía, pero es muy interesante acá. Ella es muy interesante. Y empecé a decir, pero ¿cómo es una persona? ¿O cómo somos las personas cuando tenemos esa dualidad? Y empecé a descubrir mi dualidad. De mi femenino, de mi masculino, de mi oscuridad como la de María, de mi soberbia como la de María. Y entonces empecé a encajar en otras cosas. ¿Y no con te María. costó mucho aceptar que eras un ser que tenías oscuridad por dentro? Pues, a mí me costaba hasta mucho. la fecha. Eso cuesta Es mucho. un trabajo que no termina. No termina. Y Pero la bueno. película, o sea, la obra primero, que era una obra de teatro, que nunca la pude montar, la empecé a escribir en el 2002. Primero, insisto, quise montar Orquídeas a la luz de la luna para hacer a María y a Dolores. Me contesta la representante de Carlos Fuentes que no, que él ya no quiere que esa obra se vuelva a montar nunca. Y entonces yo digo, pues voy a escribir mi Orquídeas a la luz de la luna. Y yo escribí un texto que se llama Palabras de Mujer, que es un título de una canción de Agustín Lara. Y en el texto empecé a hablar sobre lo femenino y lo masculino en el ser humano. La tesis principal es María con un corazón de hombre y esa contradicción en esa mujer. Y pues por consiguiente empecé allá a buscar qué había de mí en esa contradicción entre lo femenino y lo masculino en mí. Dolores empezó a ser como el arquetipo de lo femenino, María el arquetipo de lo masculino, y empecé a estudiar a Dolores con más dedicación. Ya María la había estudiado mucho. Y ahí fue que encontré pues que son dos arquetipos en el cine mexicano. Si tú ves las películas de Dolores, Dolores, los títulos son Las Abandonadas, María es Doña Diabla, María es la mujer sin alma, Dolores es María Candelaria, María es devoradora. Es la víctima, como digo. O sea, son la víctima y Sí. la malvada y la sometida y la villana. ¿Y en cuánto tiempo haces una película dirigida, escrita, producida y postproducida Pues después de la depresión, y actuada por ti? Bueno, no pude montarla. La obra la terminé como en el 2012, la intenté montar con 6 directores diferentes, nunca se dio. Entré a la ANDA, nunca se dio. En el 2019 ya con la depre de la ANDA y la decepción de muchas cosas, dije pues me retiro. Entra la pandemia y dije yo no puedo estar así. Y quise montar la obra. Y le hablo a mi amiga y me dice, yo ya no quiero hacer a Dolores del Río. Y yo dije, ¿cómo le hago con ese texto que me costó tanto trabajo y hay tanto de mí en él, ¿no? Porque nada más eran Dolores y María en la obra de teatro. En el momento en el que María estaba muriendo un día antes de su cumpleaños. O sea, tenía como cosas muy realistas, o muy de la biografía de María, y otro, pues una fantasía mía. Un pretexto, pues, para hablar de muchas cosas de las que yo quería hablar. Y digo, voy a adaptarla a un guión, un monólogo. Y resulta que lo adaptamos a un monólogo y decía, esto no está bien, tiene que tener una contraparte, que debe ser su femenino. Y decía, es que tiene que estar Dolores. Y me dije, ¿y si haces a Dolores? Y entonces, que yo no la había hecho, o sea, yo la había dirigido a mi amiga durante 10 años, 15 años. Y dije, ¿cómo sería yo siendo Dolores? Porque pues me empecé a hacer pruebas de video, de maquillaje, y ahí las publiqué por ahí en el Facebook hace
ya 7 años, y dije, oye, sí se parece, y empecé a ejercitarla, adapté la obra al guión, y estaban igual María y Dolores, y luego resulta que yo no quería que tuviera derechos, bronca con derechos, y dije, pues, esta es una fantasía de un escritor que está en cuarentena, encerrado, escribiendo un guión, lo tiene que mandar a un concurso y está por cerrar la convocatoria y está encerrado en cuarentena. Una maravilla. Y entonces yo estaba en cuarentena y el Tú escritor estabas fui yo. Y tú te sentías encerrado. Yo me sentí encerrado, entonces empezó a aparecer el personaje del escritor en la película. Sí. Y empezó el escritor, y el escritor, conforme iba escribiendo, iba recreando a María Dolores, y él era María y Dolores. Entonces se volvió algo muy interesante. Pero muy complejo. Y resulta que yo filmé la película. Primero quería yo hacer un cortometraje de 12, 13 minutos, y el libro decía que los cortometrajes se hacían en 7 días, y yo lo hice en 7 días, y busqué yo autodidacta, y busqué a un director que había dirigido a María en un comercial y a Dolores en un documental sobre la estancia infantil de la ANDA, porque Dolores del Río hizo la estancia infantil de la ANDA. Dije, este es el creador. Esta persona ya cumplió 80 años en ese momento, pero cuando yo empecé a pegar la película me di cuenta que no me gustaba. O sea, cuando tú empezaste a editarla. Me di cuenta que no me gustaba. No te gustaba nada. Había cosas hermosas y hay veces que dije, pero es mi primera película. O sea, ¿cómo voy a presentar un proyecto así? Pues justamente porque es una primera película, tiene errores. Pero eran demasiados. O sea, para mi visión eran demasiados. Yo creo que tú eres un poquito perfeccionista. Pues digo que soy riguroso. Y que me gusta hacer las cosas bien. Porque si tú ves la película María Corazón de Hombre, que así se llama ya la película, pues tiene sus errores seguramente. Pero eso me hace decidir dejar el set en mi casa durante un año más. O sea, en tu casa había un set. Había un set. Y todos vivían encima del set. Todos vivíamos encima del set. No podíamos tocar el set. Jaime, mi hija, y se les fue la Navidad. Me dijo, aquí hubo set mucho tiempo. Fueron las cenas y todo, y el set duró. Tuve trabajo de nuevo como actor en Televisa, y eso me ayudó a tener dinero, y volví a repetir la película. O sea, y la película ya no fue película. ¿Y ya película. estás contento? Sí, la película ahora dura 1 hora 12 minutos. ¿La vi? Ya no es un cortometraje. Y corregí el guión, el escritor participó más, y pues fui rompiendo con muchos miedos de yo mismo hacer todo. Claro. El miedo de decir qué soberbio soy, de no quererme, de odiarme, de decir, ¿cómo te atreves a ser tú el escritor a María Dolores, al Charro, al hijo de María? Pues fue una locura, pero también fue un trabajo muy fuerte de creer en mí. Y finalmente, ya cuando empecé a pegar la edición de lo que íbamos filmando, me fue gustando y dije, pues esto es lo que quiero. Y ya, se quedó. La película ya está, pero ahorita está en postproducción para claro, porque a nosotros nos mostraste como la parte... Como una maqueta, digamos, con música sacada de otras películas, pero le falta la música. Bueno, perfecto, es una etapa linda. Sí, ya estamos en el Luego de eso, que te encuentro y me doy cuenta que te la pasas formándote. Estás siempre educándote. Y aún así no. Y no logro. Para ir finalizando, la vida nos lleva, o sea, una maravillosa clase muy compleja, que a mí me costó muchísimo interpretar, y seguiré pensando en eso, pero nos vamos con El viaje del héroe. De Joseph Campbell. Y tú lo tenías como muy claro. Yo ya había leído el libro. ¿Qué resumen puedes hacernos de eso? O sea, ligándolo con tu vida. Mira, Joseph Campbell se vuelve un escritor, sociólogo, antropólogo casi por naturaleza, aunque no estudió antropología, era más sociólogo, pero Joseph Campbell, junto a Albert Camus, logran el concepto del unimito. Hay miles de mitos en la historia de la humanidad, en cada cultura tiene su mito, y Joseph Campbell dice, este mito va a coincidir con todas las culturas. Es el mito del viaje del héroe. Y coincidió que ese mito, hubo un escritor que se llama Christopher Vogler, que trabajó en Disney muchos años, y agarró el libro y la estructura del mito del viaje del héroe. Disney. Hizo muchas cosas con guiones, y decía, si los guiones tienen estas características, así fue como es un buen guión. Pues todos los que empezamos a estudiar cine en algún momento, buscamos el mito eso era lo que nos enseñaban. El mito del héroe. O sea, la estructura del guión. Pero
Campbell, que no todo el mundo conoce, los escritores creo que no todo el mundo conocen a Campbell desde el lado antropológico y psicológico, que fue lo que tú y yo estudiamos en este taller, que no era para escribir, el taller no era, Eso es un taller. era para hacer tu propio viaje del héroe. No, yo salía En la destruida de la heroína. clase porque yo decía, Dios mío, todo lo que tengo que analizar, he hecho todo mal, no me he muerto, como hay que morirse, porque uno también es muy teórico. Hijo, sí. Yo no me he muerto. Sí. Realmente El nunca. héroe muere muchas Yo he veces. estado La esperando- heroína muere muchas Sí, veces. pero ¿qué hacemos los seres humanos? Evitamos morir La muerte. todo el tiempo. O sea, caernos en pedazos es lo que más evitamos, pero seguimos entonces en pedazos, Sí, terrible. Muertos en vida. muertos. En Por no decir, ya me morí. Me renazco y revivo en otro ser o en otra forma, hablando metafóricamente, ¿no? Sí. Psicológicamente. Es una ¿Qué complejidad fue muy lo que más te interesante. enseñó ese libro? O esa clase, Híjole. o todo lo que analizaste. Me acuerdo que había compañeros que decían, esto es medio esotérico, medio mágico. Y yo decía, a mí me fascina eso, porque pues yo estaba muy interiorizado ya con ese trabajo y ya había escrito la película. Claro. O sea, ya había muchas cosas donde yo había puesto en práctica el viaje del héroe y mi propio viaje de héroe, ¿no? Y eso había sido fascinante. Yo creo que lo más importante de ese taller fue corroborar que el principal viaje es el viaje de héroe de uno, no quizás de un personaje. Y que si escribes y que si haces un stand-up, por ejemplo, es Puede para ayudar representar tu propio viaje de heroína o de héroe. Y por eso me parece que fusionando ambas cosas es una fascinación poder hacer un stand-up. Una fascinación. Un Dime gran una ejercicio. cosa, ¿qué es ser papá para ti? Ay, siempre que me dices papá y siempre que pienso en Alejandra se me rasan los ojos, me emociono, se me cierra la garganta, ¿Cómo ha como en sido una esta aventura? sensación de muchas emociones, muy venturosas las emociones, aunque parezca, porque además estamos muy educados para no sentir, pero yo cada vez que digo Alejandra y papá es así como de, ay, qué belleza ser papá, qué lindo, gracias papás, gracias Alejandra por permitirme Pero ser hay papá. una complejidad muy grande en ser padre. Es una complejidad, no es una cosa lineal, no es una cosa todo bonito, es una cosa como toda la vida, con oscuridades, con luminosidades y lo más lindo es que pues cada vez aprendo a abrazar las oscuridades de las que todos estamos hechos para repeler, para extirpar. Y justo el ir abrazando esos lados oscuros míos, por llamarles de alguna manera, porque finalmente uno es todo, ha sido fascinante. Por ejemplo, ahora Alejandra está en la adolescencia y es una cosa fascinante acompañarla, acompañarme, ir a prepararme, no saber qué decirle cuando me dice sus crisis, porque la belleza de lo que creo yo que me ha pasado con Alejandra es que me comparte sus Eso es una belleza. dolores, sus Eso es sus una cosas. belleza Y y es digo, una fortuna enorme. es una fortuna. O de sea, eso es papá. lo más bello que puede pasar. Es una fortuna de papá. A mí me pasa. Y pues te lo digo desde ahí, pues ser papá es fascinante, es muy estrujante, de mucho responsabilidad, temor, de todo, pero no dejo de decir que es una de las grandes cosas o la mejor cosa que he hecho en mi vida. Pues tienes una vida prolífica, llena de cosas bellas. Yo en algún momento pensé que solamente eras un buen actor guapo, pero eres muchas cosas. Eres muchas cosas. Gracias, y siempre lo vi muchas. y siempre te compartí mucho. Acuérdate la época que hacíamos panes con mis hijos. Ay, no, pues ahí Panes de Navidad. una gran sesión de pasteles. Tenemos que hacer una sesión en la bodega de sí, panes. sí. Felipe, muchas gracias A por ti. estar en mi casa, en mi bodega y en A mi ti, vida. mira, ya llegó la abundancia de Ya Tlaloc, llega la abundancia de la lluvia. De Mi buena amor, suerte para esto. Mi taller, primera alumna. Yo te aviso. Gracias. Ay, lo amo. Qué belleza. Qué lindo.